Advertencia. El video que se va a ver a continuación puede ser sensible para algunas personas. Además, la información que verás aquí ha sido analizada cada uno de sus aspectos. Se recomienda discreción al espectador. Los misterios sin resolver siempre han sido un tema para debatir sin importar desde el más absurdo hasta el más inquietante y tenebroso que hay en el planeta. Desde su servidor ha puesto que ya esperaban que hiciera otro video mis únicos 3 fans. Sin más que agregar, comencemos. Weón, a ti ni siquiera te conocen en tu casa. Y por cierto, ¿qué tipo de Euroma Punk es esto? ¿Quién empieza una iceberg con el nivel 2 de la parte 1? Bueno, en primer lugar, esto es una mega serie de vídeos donde yo y otros youtubers analizamos este monstruoso iceberg de misterios sin resolver, pero bueno, aquí les dejo las anteriores partes hechas por Leider y Damposted. También una lista de reproducción de lo que va de la serie. Sin más relleno, empecemos. ¿Quién no ha oído hablar del mítico mito de Pie Grande, también conocido como Sasquatch? Se dice que es una criatura que supuestamente habita en los densos y remotos bosques de América del Norte. Su descripción incluye ser una criatura grande, peluda y bípeda, que se asemeja a un simio o a un gigante humanoide. Las leyendas de Pie Grande han perdurado durante siglos y han sido relatadas por numerosas personas. Sin embargo, no existe evidencia científica concluyente que respalde la existencia de esta criatura. A pesar de los esfuerzos de muchos expertos en criptozoología, la disciplina que se dedica al estudio de animales críptidos o desconocidos, no se han encontrado pruebas concluyentes hasta la fecha. A pesar de la falta de evidencia, las historias y avistamientos de Pie Grande continúan siendo populares en la cultura contemporánea y han dado lugar a una gran cantidad de investigaciones, documentales y programas de televisión. También es culpable de que muchos niños exploraran los bosques de GTA San Andreas durante horas en la busca de Pie Grande, aunque es evidente que Pie Grande no existe y solo es un mito para pagar impuestos. El evento de la nieve naranja de Siberia en 2007 fue un suceso raro, por así decirlo, que tuvo lugar el 31 de enero de ese año. En una extensa área de 15.000 kilómetros cuadrados en el Oblast de Omsk, en la región de Siberia, así como en las regiones vecinas de Tomsk y Tiumen, cayó una sorprendente cantidad de nieve teñida de naranja. El origen de esta inusual nevada dejó perplejos a todos. Si alguien se pregunta si esta nieve tenía sabor a naranja, se equivocan. Según las descripciones, la nieve no solo era de un color extraño, sino que también tenía un desagradable olor, una textura aceitosa al tacto y contenía 4 veces la cantidad normal de hierro. Este fenómeno desconcertante afectó a unos 27.000 habitantes de la región. Se han planteado diversas teorías para explicar este enigma, que van desde la contaminación industrial hasta el lanzamiento de un cohete o incluso un accidente nuclear, e incluso se ha especulado que podría haberse mezclado con una tormenta de arena proveniente de Kazajistán. En un principio, las autoridades de control ambiental de Rusia atribuyeron la nevada de colores a la contaminación industrial, mencionando la posibilidad de desechos de plantas metalúrgicas. Sin embargo, identificar al culpable resultaría casi imposible si la contaminación fuera la causa, ya que en la zona hay varias industrias, como la ciudad de Omsk, que es un importante centro de la industria petrolera en Rusia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber causado este fenómeno? Fue el nombre en clave de una espía durante la Revolución Americana, parte del anillo Kuiper. Fue una de las primeras espías de los Estados Unidos, pero su verdadera identidad es desconocida. El número 355 podría descifrarse del sistema que el anillo Kuiper solía significar dama. La verdadera identidad de 355 sigue siendo desconocida, pero algunos hechos sobre ella parecen claros. Trabajó con los patriotas americanos durante la Guerra de la Independencia como espía, y probablemente fue reclutada por O'Doul en la red de espionaje. Beowulf es un extenso poema épico y una de las historias más antiguas que sobreviven en inglés. A menudo se lo cita como una de las obras más significativas de la literatura inglesa antigua. El manuscrito original siempre ha estado en condiciones frágiles y su preservación ha resultado todo un desafío. En 1731, sufrió daños irreparables en un incendio mientras se encontraba resguardado en la casa Ashburnham.
Partes del poema se perdieron más allá de la recuperación. Sin embargo, la historia se puede seguir incluso con esta pieza faltante. Otras partes ausentes incluyen oraciones incompletas, fragmentos de letras faltantes y otros detalles menores. Se sospecha que Beowulf fue transmitido de forma oral y luego registrado por escrito, lo que dificulta determinar si el autor incluyó todas las partes de la historia. La pieza perdida nunca ha sido encontrada, ni siquiera en traducciones anteriores de la obra. Las ediciones posteriores han intentado reconstruir las secciones faltantes o han empleado puntos suspensivos para indicar daños. El fragmento perdido de la historia continúa siendo uno de los mayores enigmas de la literatura inglesa y un caso muy interesante de material perdido. En cuanto a la trama del poema, se especula que narra la historia de un joven guerrero Geatish que acude en ayuda de Hrothgar, el rey de los daneses incapaz de defender su reino del terror del monstruo Grendel. Beowulf emplea todas sus fuerzas para derrotar a Grendel y posteriormente mata a la madre de Grendel en su guarida submarina. Luego, Beowulf retorna al reino con los tesoros de la madre de Grendel y es coronado rey de los Geats. La paz dura 50 años antes de que un dragón amenace Geatland. Beowulf y su leal sirviente Wiglaf parten en busca del dragón. Beowulf mata a la bestia, pero perece en el proceso. Es, sin duda, una muy historia épica. La isla Bermeja es una isla fantasma que se encuentra en el Golfo de México. Aunque su existencia fue registrada en varios mapas del siglo XVI y XVII, desde entonces no se ha encontrado evidencia física que confirme su existencia. La isla Bermeja se describía en documentos españoles y franceses del siglo XVII como una isla de aproximadamente 30 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, ubicada a unos 150 kilómetros al norte de la península de Yucatán. A lo largo de los siglos, se realizaron varios intentos para encontrarla, pero ninguno tuvo éxito. En 2009, el gobierno mexicano emprendió una búsqueda exhaustiva de la isla Bermeja utilizando tecnología moderna, sin embargo, no se encontró rastro alguno de su existencia. Algunos especulan que la isla pudo haber sido erosionada o destruida por tormentas, mientras que otros sugieren que fue eliminada intencionalmente de los mapas para evitar disputas territoriales entre México y Estados Unidos. Aunque la isla Bermeja sigue siendo un misterio, su desaparición ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre su existencia y eventual desaparición. Esta es una de las primeras creepypastas de internet, junto con Jeff the Killer y Slenderman. Sin embargo, esta creepypasta es especial porque se encuentra perdida y nadie recuerda de qué trataba. Esto es curioso, ya que este tipo de historias solían copiarse y pegarse de foro en foro. La razón de su extravío se debe al spam que se volvió tan molesto que llevó a la prohibición de la creepypasta en diversos lugares, catalogándola como contenido no deseado. Fue solo en años recientes que la gente comenzó a preguntarse acerca de la historia. Solo se conservan pequeños fragmentos de la narrativa, e incluso la idea del monstruo es desconocida. Este caso de material perdido ha llamado la atención de la comunidad de Lost Media. Si desean saber más detalles sobre este misterioso caso, les recomiendo mi video sobre Lost Media en internet, donde la menciono, y aún conservo el avatar de Ritsu. Aquí hago una pequeña pausa de información actualizada, ya se encontró la creepypasta completa o eso parece. Este enigma no se enfoca en lo tenebroso, como algunos otros, sino en algo curioso. La incógnita de quién chuchas es esta persona que aparece en esta toalla. En enero de 2020, un usuario de Reddit compartió que había adquirido una cortina en el ya lejano 2008 que presentaba en su diseño a 8 celebridades diferentes en estilo pop art. Entre ellas se encontraban figuras como Adriana Lima, Josh Holloway, Jessica Alba, Travis Fimmel, Ian Somerhalder y Orlando Bloom. Notarás que estas celebridades eran muy populares en los años 2000. Sin embargo, la celebridad misteriosa que aparece en la cortina no ha podido ser identificada. Se ha especulado que podría ser un 65% mujer y un 35% hombre, según los rasgos. Entre los posibles candidatos se mencionan al modelo Olga Sereva, el actor Taylor Kitsch, Olivia Wilde, Kristen Bell, Johnny Depp y Brad Pitt. Hasta la fecha, su identidad sigue siendo desconocida. ¿Tú a quién crees que podría ser? Seguro que muchos de ustedes han visto estas piedras sin conocer su nombre. Se llaman Georgia Guidestones y se encuentran en el condado de Elbert, Georgia.
Fueron erigidas en 1979 y presentan un conjunto de 10 directrices inscritas en 8 idiomas modernos y 4 muertos en la estructura. Sin embargo, eso es prácticamente todo en lo que todos pueden estar de acuerdo en lo que respecta a estas misteriosas piedras. La interpretación de las pautas, la identidad de quienes las colocaron y la cuestión de qué debería hacer la gente al respecto son temas de debates. En las piedras, encontramos 10 instrucciones. Mantener la población mundial por debajo de 500 millones, para mantener un equilibrio constante con la naturaleza. Supervisar la reproducción de manera sabia, mejorando la salud física y la diversidad. Unificar a la humanidad a través de un nuevo lenguaje común. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con moderación. Proteger a las personas y las naciones con leyes justas y tribunales equitativos. Que todas las naciones administren sus asuntos internos y resuelvan disputas externas en un tribunal mundial. Evitar leyes mezquinas y funcionarios innecesarios. Equilibrar los derechos personales con las responsabilidades sociales. Valorar la verdad, la belleza y el amor, buscando la armonía con lo infinito. No seas una plaga en la tierra, deja espacio para la naturaleza. El único individuo que conoce la identidad de los constructores se niega a revelarla y afirma: podrían poner una pistola en mi cabeza y matarme, pero nunca divulgaré su verdadera identidad. El propósito detrás de estas piedras también sigue siendo un misterio sin resolver. Este dato es conocido solo por los verdaderos fans de Nirvana, ya saben, la mejor marca de ropa XD. Ya que soy un buen samaritano, les pasaré contexto de qué va este caso. Se rumorea que antes de formar Nirvana, Kurt Cobain visitó las oficinas de Nickelodeon con la propuesta de crear una canción para la caricatura de Ren y Stimpy. Sorprendentemente, los ejecutivos de Nickelodeon aceptaron su oferta. Kurt compuso la canción, pero, desafortunadamente, a los ejecutivos no les gustó la canción en lo absoluto, y la descartaron así nomás. Claramente, este fue un grave error por parte de Nickelodeon. La historia fue originalmente compartida por el actor de voz de Stimpy, Billy West, en el podcast Nerdist. Sin embargo, es importante señalar que en la actualidad se considera que esta historia es falsa. El creador de la serie, John Kricfalusi, declaró en 2019 que no recordaba que Kurt Cobain hubiera creado una canción para Ren y Stimpy. Además, el 10 de mayo de 2019, el mismo Billy West desmintió la historia, afirmando que Kurt nunca creó una canción para Ren y Stimpy. ¿Quién no conoce la mítica serie de Nickelodeon, Drake y Josh, que marcó la infancia de muchos? Pero, su episodio piloto sigue perdido. Un contexto rápido sobre lo que es un episodio piloto. Básicamente, es el primer episodio de una serie de televisión presentado a los ejecutivos lagartijos del canal, para evaluar si la serie podría ser exitosa y merece ser producida. En este episodio, se presentan los personajes principales y la trama básica para demostrar el potencial de la serie. Siguiendo con la información, todos conocemos la trama del primer capítulo de Drake y Josh, pero para aquellos que no lo saben, ¿nunca tuvieron infancia? ¿Qué veían en televisión, amigos? Pero bueno, sigamos. El episodio piloto tiene la misma trama que el primer capítulo, pero con algunas diferencias notables, como el actor que interpreta al papá de Josh y la estética del programa que difiere del producto final. Sabemos de la existencia del piloto porque Dan Patas Locas Schneider compartió una serie de fotos y también se cuenta con un breve video. Sin embargo, el piloto no ha sido liberado en línea, y las razones de esto son inciertas. Algunos dicen que se debe a disputas con los actores, otros creen que está maldito, y circulan muchas teorías extravagantes. Mi opinión es que ni el sucio Dan ni Nickelodeon poseen los derechos para publicarlo en línea. Un dato curioso es que Nickelodeon tiene varios casos de episodios pilotos perdidos de sus programas más icónicos. Otro capítulo más en la historia de Lost Media. Bueno, es muy debatible de la existencia de los alienígenas desde puntos religiosos y científicos, pero si me preguntan a mí si es posible que exista vida en otras partes de la galaxia quizás más avanzada o primitivas. Pero imagínense, esto es más aterrador que seamos el único planeta o vía láctea que tengamos vida inteligente.
La antena de El Tanin es el nombre popularmente dado a un objeto inusual que fue fotografiado en el fondo marino al oeste del Cabo de Hornos por el barco de investigación oceanográfica, Antártica, USNS, El Tanin en 1964. El USNS El Tanin, un barco de investigación de la Marina de los Estados Unidos, fue uno de los primeros buques utilizados para explorar los fondos oceánicos en todo el mundo, adquirido en 1957. Desde 1962, esta nave llevó a cabo un minucioso estudio de las profundidades de las aguas antárticas. Este trabajo de documentación fotográfica de alta profundidad se prolongó hasta 1979, utilizando cámaras especialmente diseñadas para resistir las presiones submarinas. A pesar de que el trabajo del USNS El Tanin contribuyó significativamente al avance científico y al conocimiento de los mares australes, los creacionistas y aficionados a fenómenos extraños han destacado un hallazgo específico de la investigación. Este hallazgo, que ha sido objeto de controversia, es una fotografía capturada el 29 de agosto de 1964 a una profundidad de 4.114 metros, según otras fuentes, a 3.904 metros, en las aguas ubicadas aproximadamente a 1.600 kilómetros al oeste del Cabo de Hornos, muy cerca de las aguas jurisdiccionales chilenas. El 5 de diciembre de 1964, The New Zealand Herald publicó un artículo titulado Antena de El Tanin junto con las enigmáticas fotografías que llamaron la atención de investigadores y ufólogos. Hasta el día de hoy, el origen y propósito de este objeto permanecen desconocidos. Desde hace 6 décadas, ha sido motivo de discusión y debates. Algunos investigadores se refieren a él como uno de los descubrimientos más inesperados de todos los tiempos. En 1968, el escritor estadounidense Brad Steiger señaló que se trataba de una espectacular pieza de maquinaria, similar a una torre de telemetría o a una antena de televisión moderna. ¿Podría ser un objeto alienígena o un artefacto de la tecnología moderna? Continúa siendo un misterio de los océanos. El atraco al Banco de Estocolmo de 1973, también conocido como el atraco de Norrmalmstorg, marcó un suceso de gran notoriedad que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, del 23 al 28 de agosto de 1973. Dos delincuentes, Hanner y Colson, irrumpieron en la entidad bancaria y tomaron como rehenes a 4 empleados. Los ladrones exigieron un rescate de 3 millones de coronas suecas y la liberación de un amigo llamado Clark Olofsson, quien se encontraba en prisión. El enfrentamiento se prolongó durante 6 días, período en el cual las rehenes establecieron una conexión psicológica con sus captores y comenzaron a sentir simpatía por ellos. Finalmente, la policía intervino y capturó a los ladrones, pero este incidente se volvió célebre debido al fenómeno psicológico que hoy conocemos como el síndrome de Estocolmo. Las rehenes habían desarrollado sentimientos de confianza e incluso afecto hacia sus captores, lo que los llevó a defender las acciones de estos después de ser liberados. El atraco en Estocolmo influyó en la manera en que las fuerzas policiales abordan situaciones de toma de rehenes, haciendo hincapié en la negociación y la comunicación en lugar de la fuerza. El término síndrome de Estocolmo se emplea ahora para describir una condición psicológica en la que los rehenes desarrollan sentimientos positivos hacia sus captores, y ha sido objeto de estudio por parte de psicólogos y criminólogos, donde actualmente no se ha determinado por qué los rehenes llegan a tener afecto por sus captores. Por si les interesa, incluso este caso ha sido adaptado en una película de Netflix. El secuestro de Violet Ricken ocurrió en la mañana del 24 de julio de 2012, cuando un hombre armado la tomó como rehén en su propio garaje. La señora Ricken, de 74 años, fue sometida a 23 horas de angustia, permaneciendo atada y con los ojos vendados en el asiento trasero de su propio automóvil. El secuestrador la condujo por la zona de Baltimore hasta que finalmente se detuvieron en un Walmart para tomar algo antes de continuar su trayecto. Fue en este momento cuando se pudo vislumbrar la apariencia del secuestrador. Afortunadamente, Violet Ricken fue encontrada sana y salva en su vehículo a las 6:35 am del miércoles, a pocos kilómetros de su casa en el condado de Hartford. Tras ser examinada por personal médico, pudo reunirse con su familia. A pesar de una década transcurrida desde entonces, aún no se conoce la razón detrás de su secuestro. ¿Qué opinan ustedes? La dama babushka es el apodo que se le dio a una mujer no identificada que presenció el asesinato del presidente John F. Kennedy.
Esa mujer que ves con pañuelo ruso conocido como babushka se le dio el apodo la Dama Babushka. La Dama Babushka se puede ver en varias fotografías del asesinato, de pie en la acera cerca del área del montículo cubierto de hierba, cerca de donde se realizaron los disparos fatales. Sostenía una cámara u otro dispositivo de grabación y parece estar filmando el asesinato. A pesar de numerosas investigaciones y consultas, la identidad de Babushka Lady y las imágenes que capturó nunca se han identificado de manera concluyente. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido un agente del gobierno o miembro de una conspiración, mientras que otras proponen que pudo haber sido una turista o transeúnte que simplemente estaba en el área. El misterio de la Dama Babushka ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años, y su identidad sigue siendo objeto de mucha especulación y fascinación. El Holocausto Caníbal, una de mis películas favoritas, cuenta con una escena perdida. Si aún no has visto la película, ten en cuenta que puede haber spoilers. En esta escena, que finalmente no se incluyó en la película, se involucraban pirañas que básicamente devoraban a un individuo vivo. La filmación de la escena comenzó, pero nunca se completó debido a que las pirañas resultaron difíciles de controlar y la cámara submarina del equipo de filmación no funcionaba correctamente. La escena fue desechada por completo, y solo se conservan imágenes fijas de la producción. Hubo rumores de que la escena se incluyó en algunos lanzamientos de vídeos extranjeros poco conocidos, pero esto ha demostrado ser falso. Se desconoce el paradero de las imágenes sobrevivientes, en caso de que existan. Este caso trata sobre las famosas llamadas de ultratumba. El 12 de septiembre de 2008, Charles Peck, de 49 años, se dirigía a Los Ángeles para una entrevista de trabajo a bordo del Metrolink, que transportaba a 225 personas en ese tren de aquel viernes por la noche. Nadie sospechaba que ese sería el último viaje en tren para muchas de esas personas. El tren pasó por alto una señal de alto, lo que resultó en una colisión con otro tren en una vía compartida. Esto desencadenó uno de los accidentes ferroviarios más brutales, conocido como el tren de Chatsworth de 2008, con 135 heridos y 25 personas fallecidas, incluyendo a Charles. 11 horas después del accidente, la prometida de Charles recibió 11 llamadas. Al contestar, solo escuchaba estática, lo que le dio esperanzas de que Charles estuviera vivo entre los escombros. También, su hijo, hermano, hermana y madrastra recibieron llamadas de él. Sin embargo, después de que el personal de rescate encontrara el cuerpo de Charles entre los escombros, utilizaron las señales del teléfono de Charles para localizarlo. Los médicos, al examinar su cuerpo, descubrieron algo inquietante. Charles había fallecido en la colisión, lo que hacía imposible que hiciera llamadas después del incidente. Existen varias teorías para explicar estas llamadas de ultratumba. Una de ellas sugiere que las llamadas fueron realizadas por trolls, pero esto es poco probable dado que solo Andrea sabía que Charles estaba en el tren y desaparecido. Otra posible explicación es un mal funcionamiento del dispositivo. Si bien esto podría ser una posibilidad, no explica por qué las llamadas parecían estar dirigidas principalmente a sus seres queridos más cercanos y no fueron reportadas por otros contactos de Charles. No sé cómo nombrarlo, quizás Dodlero el garabateador en su traducción al español. En cualquier caso, este caso involucra a un asesino en serie responsable de entre 6 y 17 homicidios, así como 3 agresiones, durante un período que abarca de enero de 1974 a septiembre de 1975. El apodo se le asignó debido a su peculiar costumbre de garabatear sobre sus víctimas antes de cometer los actos atroces. Este perpetrador frecuentaba clubes nocturnos, bares y restaurantes de ambiente gay. El sospechoso fue descrito como un hombre de raza negra, de entre 19 y 25 años de edad, mientras que todas sus víctimas eran hombres caucásicos. La investigación de este caso resultó sumamente complicada. A pesar de que se tenía un sospechoso en mente, no se presentaron cargos legales. Esto se debió a que las 3 víctimas sobrevivientes deseaban mantener su anonimato en el tribunal. Entre los sobrevivientes de los ataques a puñaladas, había un artista y un diplomático. El sospechoso cooperó con la policía durante los interrogatorios, pero nunca admitió su responsabilidad en los homicidios y ataques. Aunque los oficiales estaban convencidos de la culpabilidad del hombre en cuestión, nunca se llevó a juicio ni fue condenado, debido a la negativa de los sobrevivientes a testificar en el tribunal.
Hasta la fecha, el sospechoso no ha sido identificado públicamente ni detenido, y muy poca información sobre estos crímenes está disponible para el público. De seguro que muchos de ustedes están familiarizados con el Triángulo de las Bermudas y las leyendas que lo rodean. En esta ocasión, nos sumergiremos en el misterio del vuelo 19. El vuelo 19 se originó en la Estación Aérea Naval de Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida. 5 bombarderos TBM Avenger Torpedo, transportando a 14 hombres, despegaron alrededor de las 2:10 p.m. en un día cualquiera, en una misión de entrenamiento de navegación de rutina. Bajo la dirección del instructor, el teniente Charles Taylor, la misión consistía en volar una ruta triangular de 3 tramos, con algunas prácticas de bombardeo previstas sobre Enan Chicken Shoals. Sin embargo, poco después de las prácticas de bombardeo, el vuelo se perdió de manera irremediable. En aquellos días, en 1945, los pilotos que volaban sobre el agua tenían que confiar en brújulas y estimar cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica, junto con la velocidad. Aparentemente, las 2 brújulas en la aeronave de Taylor no estaban funcionando correctamente. Las transcripciones de las comunicaciones durante el vuelo sugieren que no llevaba un reloj y, en medio del océano sin puntos de referencia, los aviones cambiaron de rumbo sin rumbo fijo. La suave luz del día se transformó en mares turbulentos bajo la oscuridad de la noche. Se desató una búsqueda masiva por tierra y mar, pero ni cuerpos ni restos de la aeronave se encontraron nunca. En una triste ironía, uno de los aviones de rescate que participó en la búsqueda también desapareció, junto con su tripulación compuesta por 13 hombres. Jerome es el nombre atribuido a un hombre no identificado que fue descubierto en la playa de Sandy Cove, Nueva Escocia, el 8 de septiembre de 1863. Fue encontrado con ambas piernas amputadas a la altura de los muñones, y cuando los lugareños le preguntaron, dijo muy poco, lo que sugería que no hablaba inglés ni francés. Cuando se le indagó acerca de su nombre, sus murmullos se asemejaban a Jerome, y así fue como se le conoció. Se ha planteado la posibilidad de que Jerome fuese un marinero que podría haber intentado liderar un motín, siendo castigado con la amputación de sus piernas. Otra teoría sugiere que podría haber sido un heredero de una fortuna y que lo eliminaron para dar paso a otra persona que buscaba su herencia. Es factible que las dificultades de Jerome para comunicarse estuvieran relacionadas con una lesión cerebral, muy probablemente en el área de Broca, la parte del cerebro que controla el habla. Jerome habría sido incapaz de hablar en un lenguaje comprensible. La historia de Ida Constance Kent es realmente intrigante y misteriosa, y ciertamente tiene un aire macabro. Bueno, así va esta historia. Ida Constance Kent era una mujer soltera y adinerada que vivía en una cabaña cercana a Walebone Corner, en Fingringoe, Essex. En el verano de 1939, Ida desapareció sin dejar rastro, y un amigo preocupado presentó un informe de persona desaparecida 3 meses después. Este amigo explicó a la policía que había buscado exhaustivamente a Ida en su casa, pero no la encontró. La puerta de la cabaña estaba abierta. A pesar de una búsqueda exhaustiva, la policía no encontró pistas sobre el paradero de Ida. En 1942, George Winkle, un amigo cercano de Ida, decidió entrar en la cabaña de Ida para intentar averiguar qué le había sucedido. Al igual que la policía antes que él, no encontró nada fuera del lugar ni ningún indicio de problemas. Según él, parecía como si Ida hubiera desaparecido sin dejar rastro. Una vez más, el caso se enfrió. En 1948, una gran suma de dinero fue depositada en la cuenta bancaria de Ida. El banco intentó en varias ocasiones comunicarse con Ida, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, contactaron a la policía, lo que reavivó el interés en el caso. Al registrar nuevamente la cabaña de Ada, la policía hizo un descubrimiento impactante. En el dormitorio, encontraron un esqueleto completamente vestido junto a la cama individual. Junto al cuerpo, había una botella de veneno. El caso atrajo la atención de la prensa nacional, y se llevó a cabo una investigación en 1949. Sin embargo, surgieron dudas sobre si el cuerpo encontrado era realmente el de Ida Constance. No se pudo determinar a través del ADN, y el cuerpo era de un tamaño mucho mayor al de Ida, incluso planteando la posibilidad de que no fuera el de una mujer.
Hasta el día de hoy, el cuerpo real de Ida y la verdad detrás de su desaparición continúan siendo un misterio sin resolver. Es, sin duda, un caso sumamente inquietante y perturbador. Los asesinatos del alfabeto, también conocidos como asesinatos con iniciales dobles, formaron una serie de 3 crímenes sin resolver ocurridos en el área de Rochester, Nueva York, entre 1971 y 1973. Un detalle inquietante: cada víctima compartía la misma primera y última inicial, lo que llevó a las autoridades a sospechar de un posible asesino serial. La primera víctima, Carmen Colón, una niña de 10 años, fue encontrada sin vida en un campo de maíz en Churchville, Nueva York, en noviembre de 1971. Había sido víctima de agresión sexual y estrangulamiento. La segunda víctima, Wanda Walkowicz, una niña de 11 años, fue hallada sin vida en Webster, Nueva York, en abril de 1972, con un destino similar. La tercera víctima, Michelle Maenza, otra niña de 11 años, fue encontrada sin vida en Macedon, Nueva York, en noviembre de 1973, después de sufrir agresión sexual, estrangulamiento y su cuerpo abandonado en una zona boscosa. A pesar de una exhaustiva investigación y varios sospechosos, el caso sigue sin resolverse. En 1996, Joseph Nasso fue arrestado por asesinatos parecidos en California y, posteriormente, vinculados a los asesinatos del alfabeto a través de pruebas de ADN. Sin embargo, finalmente fue absuelto de su participación en los crímenes de Nueva York. Este caso permanece abierto y continúa siendo objeto de investigación activa. Este es un caso verdaderamente misterioso y perturbador en todos sentidos. Asha de Egret era una niña de 9 años de Shelby, Carolina del Norte, que desapareció el 14 de febrero de 2000. Sus padres la vieron por última vez alrededor de las 2:30 am cuando la revisaron mientras dormía. Sin embargo, cuando volvieron a buscarla a las 6:30 am, no la encontraron en ninguna parte. Un dato importante que casi olvidé mencionar es que un día antes había tenido un partido de baloncesto importante en el que perdió. Este detalle podría ser relevante más adelante en la historia. La búsqueda de Asha comenzó de inmediato e involucró a las fuerzas del orden de varios condados, así como a cientos de voluntarios. No obstante, no se encontró ningún rastro de ella hasta agosto de 2001, cuando un trabajador de la construcción encontró una mochila que contenía algunos de los artículos personales de Asha a lo largo de la autopista 18 en el condado de Burke, Carolina del Norte, a unas 26 millas de su hogar. La investigación sobre la desaparición de Asha ha arrojado múltiples pistas y sospechosos, pero no se han realizado arrestos. En 2018, el FBI publicó nueva información sobre el caso, incluyendo la descripción de 2 vehículos vistos cerca del lugar donde Asha fue vista por última vez. También difundieron una nueva imagen que muestra cómo podría lucir Asha como adulta. El caso aún permanece sin resolver, y la familia de Asha continúa en busca de respuestas y generando conciencia sobre su desaparición. Existen diversas teorías sobre su desaparición, entre ellas la posibilidad de que Asha haya escapado debido a la tristeza por su derrota en el partido de baloncesto. Sin embargo, esta teoría carece de sentido, ya que los niños que se escapan de casa por razones similares generalmente regresan pronto. Además, se especula que esta fue la ruta que Asha recorrió desde su casa hasta la autopista 18. Otras teorías sugieren que alguien pudo haberla manipulado para que huyera, pero el misterio perdura y las respuestas siguen siendo esquivas. ¿Cuál es tu teoría sobre este enigma? El vampiro de Atlas fue un misterioso caso de un cuerpo hallado en Estocolmo, Suecia, en mayo de 1932. La víctima, una trabajadora sexual llamada Lily Lindström, había estado muerta durante varios días antes de que su cuerpo fuera descubierto. Se encontró sin sangre y con una herida en la cabeza. En este caso, no se identificaron sospechosos, y el asesinato aún permanece sin resolver en la actualidad. El apodo El vampiro de Atlas proviene de un informe en un periódico local que mencionaba que se había encontrado un papel manchado de sangre con la palabra Atlas cerca de la escena del crimen. Algunos especularon que el asesino podría haber estado influenciado por el folclore de los vampiros, que era popular en la región en ese periodo.
A pesar de las múltiples pistas y sospechosos a lo largo de los años, el caso del El vampiro de Atlas sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más notorios de Suecia. Se han formulado diversas teorías sobre este caso, como la posibilidad de que el asesino fuese un asesino en serie que desangraba a sus víctimas, o que el cliente estuviera mentalmente perturbado y cometiera el homicidio. Sin embargo, no hay evidencia de que Lily haya luchado. Otra teoría sugiere que podría estar relacionado con una secta, y la más inquietante de todas es que se tratase de un vampiro real. Aunque esta última teoría es considerada muy extravagante por la mayoría, ¿cuál de estas teorías encuentras más convincente? El carnicero de Mons es el apodo que se le otorgó a un asesino en serie que nunca fue identificado que cometió un total de 5 homicidios entre 1996 y 1997, en la ciudad belga de Monseñor. Todas las víctimas compartían la característica de frecuentar la zona de la estación de tren de Mons y enfrentar problemas socioeconómicos o familiares. El asesino mutilaba sus cuerpos y desfiguraba sus rostros para que resultaran irreconocibles, antes de colocarlos en bolsas de basura. A pesar de los esfuerzos en la investigación para dar con el responsable de estos crímenes, no se ha logrado avanzar en la identificación del autor ni en su paradero. Hasta la fecha, el misterio persiste y no se tiene una idea clara de quién pudo haber sido el responsable ni de su paradero actual. Los asesinatos del Tylenol en Chicago, como son conocidos, comenzaron la mañana del 28 de septiembre de 1982. Todo comenzó con una residente de Elk Grove Village, una niña de 12 años, a quien sus padres le dieron una tableta de Tylenol en respuesta a sus quejas de dolor de garganta. En cuestión de horas, la niña estaba muerta debido a que la medicina estaba contaminada con una sustancia letal. Ese mismo día, otro trágico suceso ocurrió. Un trabajador postal en Arlington Heights falleció después de tomar Tylenol igualmente manipulado. En un giro sombrío del destino, su hermano y su cuñada también morirían después de ingerir el mismo medicamento contaminado que encontraron en su casa. Después de estas muertes, se reportaron 3 víctimas más, lo que sumó un total de 7 relacionadas con medicamentos contaminados, 2 en los suburbios y 1 en Chicago. Estas misteriosas muertes levantaron inmediatamente banderas rojas para las autoridades locales y los proveedores de atención médica. La naturaleza peculiar de las víctimas y la alarmante rapidez con la que se estaban propagando indicaban que se trataba de algo grave. Pronto se estableció que el vínculo entre todas las víctimas era el consumo de tabletas de Tylenol poco antes de morir. Las autoridades enviaron botellas de medicamentos encontradas en las casas de los fallecidos para su análisis. Los resultados revelaron que las píldoras de acetaminofén en estos envases se habían intercambiado con tabletas que contenían dosis letales de cianuro de potasio. Las autoridades retiraron todos los productos de Tylenol de las tiendas y farmacias, y se instruyó a los residentes de Chicago a deshacerse de cualquier producto de Tylenol en su posesión. Este pánico masivo causó un considerable caos en la zona y en todo el país, e incluso muchas ciudades llegaron a cancelar el Halloween por temor a que los dulces también se contaminaran. El culpable de estos asesinatos sigue sin identificarse. Los asesinatos de Torso ocurrieron entre septiembre de 1935 y agosto de 1938, y se creía que eran obra de un asesino en serie. La mayoría de los cuerpos fueron encontrados en o cerca de la zona de Kingsbury, Irán. Se descubrieron partes de los cuerpos desmembrados, de lo que se pensaba que eran 7 hombres y 5 mujeres. Todas las víctimas habían sido decapitadas. La mayoría de ellas parecían ser personas sin hogar o marginadas que vivían en los barrios más pobres de la sociedad. Sin embargo, el asesino nunca fue identificado. El director de seguridad, Elliot Ness, ordenó de inmediato que los barrios de Kingsbury Irán fueran quemados hasta los cimientos, lo que finalmente puso fin a los asesinatos de Torso. Las similitudes en el desmembramiento, realizado con precisión quirúrgica, llevaron a los investigadores a suponer que los asesinatos eran obra de una sola persona con un profundo conocimiento de la anatomía humana. El teniente de policía Peter Merillo, quien trabajó en el caso durante 6 años, describió al asesino como fríamente eficiente e implacable, como un verdugo cuando estaba decidido a matar. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas suficientes para presentar un caso contra ningún otro sospechoso. El 4 de julio de 1999, una familia en el condado de Montrose,
Colorado, mientras disfrutaba de un baño dominical, descubrieron algo escalofriante. Una camioneta sumergida en el agua. Inmediatamente, llamaron al departamento del sheriff, que se apresuró a la escena. La camioneta pertenecía a Dale Williams, quien no había sido visto ni escuchado durante 6 largas semanas. A pesar de una inspección exhaustiva del vehículo y del área, no se encontraron pistas que indicaran el paradero de Dale. Dale Williams, un hombre de 42 años, estaba casado y tenía 2 hijas adolescentes. Era propietario y operaba un taller de carrocería en la ciudad de Nucla. La noche del 27 de mayo, Dale no regresó a casa para cenar. Al principio, su esposa, Diana, asumió que tal vez había perdido la noción del tiempo. Pero a medida que avanzaba la noche, la preocupación se apoderó de ella, y realizó múltiples intentos de comunicarse con él, todos en vano. Cuando llegó la mañana y Dale aún no había vuelto, Diana se puso aún más nerviosa. Después de llevar a sus hijos a la escuela, se dirigió directamente al taller de Dale, donde buscaron durante horas antes de llamar a la policía. Los investigadores descubrieron que, alrededor de las 12:15 p.m. el día en que desapareció, Dale hizo una breve parada en la oficina de su amiga de la familia, Tammy Lawrence. También supieron que un amigo de Dale, Tom Ross, y su hijo habían pasado por el taller esa misma mañana. Tom informó a la policía que Dale había recibido una llamada de auxilio de un automóvil averiado en una zona rural de la ciudad. A pesar de no ser mecánico, Dale era conocido por ser un buen samaritano dispuesto a ayudar a los demás, y lo hizo. Los amigos y familiares de Dale comenzaron a imprimir carteles de persona desaparecida y los distribuyeron por toda la ciudad. Sin embargo, pocos días después, alguien misteriosamente retiró todos los carteles. Más tarde, se descubrió que una cámara de vigilancia oculta por la policía capturó una imagen del individuo que los había eliminado. Sorprendentemente, resultó ser un antiguo amigo de Dale y Diana Williams. Un año antes de su desaparición, Dale y Diana habían ayudado a trasladar a la ex esposa de este hombre a otro estado sin su conocimiento. Diana cree que esta podría haber sido la base de un acto de venganza. Un mes antes de su desaparición, Dale encontró perturbadores indicios fuera de su taller, como fotografías rotas que habían sido robadas de su tienda. Estas imágenes destrozadas mostraban a Dale y Diana con amigos ahora divorciados. Además, varias balas calibre 22 estaban esparcidas por el suelo. Pocos días después de este incidente, Diana hizo otro descubrimiento inquietante en el buzón de la tienda de vídeos que ella y Dale manejaban: un revólver calibre 22. Esta arma, al igual que las fotografías rotas, había sido robada de la tienda de Dale. Lo último que se sabe con certeza es que Dale fue secuestrado y que la llamada que recibió aquel fatídico día fue hecha por una mujer desde un teléfono que había sido robado. Este caso es sumamente oscuro en todos sus aspectos. David Fortin desapareció el 10 de febrero de 2009, cuando tenía tan solo 14 años. Su última aparición conocida fue cuando salió de su casa en Alma, con destino a la escuela. Sus padres asumieron que estaba en camino para tomar su autobús escolar, pero para sorpresa y angustia de la familia, David nunca llegó a la escuela. Luego de su desaparición, los padres de Fortin revelaron un oscuro detalle. David había estado siendo víctima de acoso. La noche anterior a su desaparición, David se quejó de que alguien lo estaba amenazando y que temía por su seguridad. Su padre, Eric Fortin, llegó a la conclusión de que su hijo pudo haber decidido escapar debido a la imposibilidad de enfrentar el tormento que experimentaba en la escuela. Eric mencionó: debe haber sido un auténtico infierno, una verdadera pesadilla para él. Además, sugirió que el acoso podría haber estado relacionado con un problema de habla que David tenía. La madre de David, Caroline Lachance, agregó que las amenazas eran solo una parte de una extensa campaña de acoso que su hijo experimentaba por parte de varios estudiantes en la escuela. Esta intimidación variaba desde el abuso verbal hasta la agresión física. La escuela había llegado al punto de asignarle un guardia de seguridad personal para proteger a David todos los días. Esta es toda la información que pude recopilar sobre el caso. Aunque hay varios informes disponibles, todos narran una historia similar con algunas diferencias en la redacción. Las incógnitas sobre lo que le sucedió a David persisten. ¿Crees que escapó o se encontró con un destino trágico? ¿O quizás el acosador logró dañarlo antes de que pudiera huir? La carretera de las lágrimas es un corredor de 719 kilómetros, 447 millas, que abarca desde la carretera 16 entre Prince George y Prince Rupert en Columbia Británica, Canadá.
Esta carretera ha sido testigo de una serie de crímenes cometidos contra mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas a partir de 1970. El término Carretera de las Lágrimas fue acuñado durante una vigilia celebrada en Terrace, Columbia Británica, en 1998, por Florence Nasiel. Ella pensaba en las familias de las víctimas que lloraban por sus seres queridos. Lamentablemente, un número desproporcionadamente alto de mujeres indígenas figura en la lista de víctimas. Se han propuesto varias explicaciones para comprender la persistencia de estos crímenes a lo largo de los años y el progreso limitado en la identificación de los culpables. Entre ellas se incluyen la pobreza, el abuso de drogas, la prevalencia de la violencia doméstica, la desconexión con la cultura tradicional y la desintegración de la unidad familiar debido al sistema de cuidado de crianza y el sistema de escuelas residenciales indígenas canadienses. A pesar de los esfuerzos, muchos de estos crímenes aún no han sido resueltos. Las muertes de la familia Jamison ocurrieron el 8 de octubre de 2009 o en una fecha posterior, cuando la familia Jamison, compuesta por Bobby Jamison, su esposa Sherilyn y su hija Madison, desaparecieron de manera misteriosa. El incidente tuvo lugar en Eufaula, Oklahoma, Estados Unidos. Según los informes, en el momento de su desaparición, la familia estaba considerando la compra de un terreno de 40 acres cerca de Red Oak, ubicado a unas 30 millas de Eufaula. Los restos sospechosos de la familia fueron encontrados en noviembre de 2013 y posteriormente identificados de manera positiva por el médico forense de Oklahoma. Hasta la fecha, no se ha determinado la causa de su muerte y las circunstancias que rodearon su desaparición siguen siendo un misterio. La mancha negra es una sustancia desconocida y misteriosa que continúa emanando de las calles de Caracas, Venezuela, hasta el día de hoy. Esta mancha enigmática hizo su primera y repentina aparición en 1986. Los trabajadores que asfaltaban una autopista entre Caracas y el aeropuerto de la ciudad fueron los primeros en descubrirla. En 1991, un grupo de expertos interesados en el fenómeno consultó al presidente del país, Carlos Andrés Pérez, en busca de respuestas, pero no pudieron determinar la causa de esta misteriosa sustancia. Más adelante, el gobierno venezolano intervino y destinó millones de dólares a la investigación de la mancha, incluso consultando a expertos de Estados Unidos, Canadá y Europa. En 1994, el ministro de Transporte y Comunicaciones decidió intentar lavar la mancha, pensando que podría tratarse de una especie de pasta de aceite y polvo. Incluso se suspendieron las labores cuando llovía con la esperanza de que la lluvia ayudara a eliminar la sustancia. Sin embargo, esta medida no resolvió el problema por completo. Finalmente, el gobierno optó por verter toneladas de piedra caliza sobre la mancha en un intento de secarla. Aunque funcionó durante un tiempo, surgió un nuevo problema. Las carreteras se volvieron extremadamente polvorientas, lo que llevó a que los residentes locales se quejaran de que el aire era irrespirable. A principios de 1996, debido a la falta de mantenimiento, la baja calidad de los vehículos de la ciudad y una sequía, la mancha negra regresó a las calles venezolanas. Más tarde, se creyó que la sustancia se había eliminado gracias a un equipo de limpieza especial proveniente de Alemania, pero volvió a aparecer en 2001. Hasta el día de hoy, el origen de la mancha y una solución al problema continúan siendo desconocidos. Bueno, así terminamos con esta parte. Espero que les haya gustado este video que, si fue muy largo, que me llevo la mitad del año en hacerlo, pero en fin, les dejo el link de la siguiente parte y la lista de reproducción de esta serie de videos, pero, en fin. Si les gustó el video, suscríbanse para más videos. ¿Quién apagó la luz? ¿Cómo te atreves a decir que no existo, imbécil? No jodan, Pie Grande existe. Pues claro que existo y todo por eso no vas a salir vivo de aquí.